En los últimos años se habla siempre más de los ayunos de 24, 36, 48 y hasta escucho personas que hacen mucho más, hasta días y días de ayuno, sin comer nada y tomar solamente líquidos. Pero, ¿qué sucede en verdad en el cuerpo cuando nos quedamos por mucho tiempo sin comer? Y sobre todo, si es una buena idea hacerlo siempre. Hoy quiero explicártelo en manera clara, sin fanatismo. En las primeras 12, 16 horas el cuerpo consume la reserva que tenemos de glucosa, de azúcar. Entre las 16 horas y las 24 horas empieza a cambiar el carburante. Vamos a ver qué intento decir para cambiar el carburante. La insulina disminuye y empieza a activarse la lipólisis. Entonces, ¿qué sucede? La insulina es una hormona que se activa cada vez que nosotros comemos, sobre todo carbohidratos. Su tarea es agarrar el azúcar en la sangre y llevarla directamente a las células. Para hacértela más simple, cuando nosotros comemos muy seguido, la insulina siempre está activa en nuestro cuerpo. Cuando dejamos de comer, por algunas horas la insulina empieza a bajar. Y cuando baja, el cuerpo empieza a usar la reserva, o sea, la energía que nosotros tenemos almacenada en el cuerpo. En este punto el cuerpo empieza una fase que se llama ketosis, que significa que utiliza los ácidos grasos como fuente de energía. Un ejemplo, nuestro cuerpo a dos, contenedores de energía. Uno pequeño, que es el azúcar, y uno más grande, que son las grasas. Y en esta fase, cuando dejamos de comer, el tanque más pequeño, que es de azúcar, se vacía. Entonces quemamos todo el azúcar que tenemos almacenado en el cuerpo y obviamente se abre la puerta del tanque grande, que es el tanque de las grasas. Entonces empezamos a comer la grasa que tenemos en el cuerpo, que podría ser algo positivo hasta un cierto punto, obviamente, porque quemamos la grasa que tenemos almacenada en el cuerpo. Cuando el cuerpo usa todas las grasas como carburante, empieza a producir algunas moléculas que se llaman ketones. Son, digamos así, una fuente alternativa de energía, sobre todo para el cerebro. Y en esta fase empieza una fase que se llama autofagia. Es como una limpieza interna. El cuerpo elimina todas las partes celulares que son dañadas y se recicla todo lo que ya no sirve en el cuerpo. Entonces empieza como a barrer y a modificar y a limpiar todo tu cuerpo, que esto también es muy positivo. Pero ¿qué sucede? Que si luego superamos algunas horas y llegamos a un exceso de ayuno, el ayuno es un estimulante, pero si se supera un cierto límite, se vuelve un estrés físico. Entonces, como en todas las cosas, hay que saber lo que estamos haciendo, hay que darse cuenta de que cuándo sí y cuándo no. Cuando hacemos el ayuno de 36 horas, porque ese es el punto importante, ¿qué sucede? Tenemos un aumento increíble de ketosis, una posible activación de la autofagia muy profunda, pero un mayor estrés fisiológico. Es exactamente en este punto que tenemos que entender una cosa importante. No todo lo que activa un mecanismo biológico es automáticamente positivo.
El cuerpo entra en una modalidad de adaptación. Se adapta al estrés que está viviendo, pero se adapta ¿cómo? Empezando a producir más cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, las personas que ya está estresada o está muy cansada, pues aumenta el cansancio, el estrés. Y sobre el estrés quiero abrir una pequeña paréntesis. No todos se dan cuenta de sufrir de estrés, porque el estrés lo sufrimos, qué más, qué menos, en niveles diferentes un poco todos al día de hoy. Pero hay personas que lo niegan, dicen, no, yo no estoy estresado, y luego lo ves y son más que estresado de cualquier otra persona. ¿Por qué hay que aprender a parar a un cierto punto? Porque nosotros podemos empezar con un ayuno intermitente de 12 horas, 13, 14. Luego pasar a 24 horas, como me he sentido bien, ¿ok? Después de un rato le agrego y voy a llegar hasta 36 horas. Sí, pero veo que a los 36 horas ya empiezo a sentirme muy cansada, empiezo a no sentirme bien, hay algo que percibo en mi cuerpo que no está funcionando, me tengo que parar, significa que no estoy lista para hacer el paso que sigue, que es lo de 48, porque no debe de ser una obligación, no es una carrera, no debe de ser un traguardo, debe de ser algo para tu salud, no para estresarte. Pero ¿por qué pararse a los 48 horas y no ir más allá? Quiero ser muy clara en eso. Después de las 48 horas de ayuno, el ayuno se vuelve un estrés importante metabólico. Vamos a tener un calo excesivo de energía, un desequilibrio de los líquidos, del electrolito de nuestro cuerpo, porque pasamos todo el tiempo solamente tomando agua, sin dar nada más a nuestro cuerpo, y el tomar agua sin dar nada más llega a un punto que, como todos los excesos, va a crear un desequilibrio. Empezamos a tener una producción o aumento marcado de lo que es el cortisol. Vamos a tener una posible pérdida de la masa muscular. En las mujeres podemos tener hasta un desequilibrio en el ciclo hormonal, entonces en la menstruación. El cuerpo no está programado para estar en restricción continua. El cuerpo está programado para ciclos. Por eso que lo ideal es hacer ayunos intermitentes y de vez en cuando hacer un pequeño ayuno más largo. ¿Por qué yo no aconsejo los ayunos largo? Los ayunos mayores de 48 horas se deben de hacer siempre bajo visión médica. No es una práctica que uno puede hacer solo. Decido solo, me pongo en ayuno más de 48 horas. No lo hagas. No es saludable para tu cuerpo. Primero, ayunos tan largos yo lo defino que no son indispensables para la salud del cuerpo. No vi nunca en personas, al contrario, tuve pacientes que hicieron ayunos muy largos y en lugar de tener beneficio al final tuvieron hasta otro tipo de problemas. Entonces no vi grandes resultados en ayunos muy largos. Pueden crear un desequilibrio hormonal, sí, y bastante. ¿Cuáles son las personas que no deberían ni acercarse a un ayuno largo? Bueno, las personas que tienen problemas a nivel alimenticio, como por ejemplo las personas que sufren de bulimia, de anorexia, problemas así. Mujeres que tienen problemas en la menstruación, entonces un ciclo menstrual muy irregular. Personas que ya saben de tener un fuerte estrés. Y repito, el estrés no todos saben de tenerlo. Pero los que ya saben que están estresados, pues no se metan a hacer ayunos largos. Pueden hacer ayuno intermitente, pero no largos. Las personas que están en bajo peso, o sea, personas muy flaquitas, no necesitan hacer un ayuno muy largo. Y obviamente, presupuesto, las mujeres embarazadas o que están amamantando. Para concluir este video, el ayuno debe de ser un instrumento, pero la salud se basa en un equilibrio, no en un extremo.
nunca caer en un extremo de nada, ni en las dietas, ni en los regímenes de alimentos, nunca caer en los extremos de terapias alternativas. Siempre todo debe de estar en equilibrio, porque la salud es el equilibrio. En los próximos videos trataré de hablarte de cómo entender si tú estás lista para hacer un ayuno más largo, o sea, es mejor que te quedes por el momento en un ayuno intermitente. Y en el caso, cómo interrumpir correctamente un ayuno largo.